Un momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo segundo de Cuaresma. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor queridos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ya estamos en el segundo domingo de Cuaresma y hemos dicho que la Cuaresma es un camino de conversión, un itinerario de fe hacia la Pascua. En ese camino de conversión, encontrarnos con estos textos sagrados significa mucho. Aquí hemos hablado de Abraham, no hemos dicho Abraham. Más adelante el Señor le va a decir: ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, como el cambio de nombre de Sarai por Sara, esposa de Abraham.
O en el Nuevo Testamento, en el caso de Simón Pedro, que se convierte en el pilar de la iglesia. Y eso significa que el cambio de nombre nos adhiere realmente a ese amor divino y se nos abre un horizonte nuevo para vivir por la ruta del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios escoge a unos hombres, Dios los llama y los va formando para que se conviertan en líderes espirituales. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el revelador del Padre, nos muestra que el camino es realmente el seguimiento, y ese seguimiento implica la fidelidad y el compromiso misionero. Por eso el mandato: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. A la luz de esta palabra que hoy hemos proclamado, quisiera invitarles a pensar en 3 ideas. La primera, a partir de este texto del libro del Génesis, cómo Dios inicia un pacto fiel con Abraham. Hay una alianza. Al final del texto del Génesis que hemos proclamado, se dice: aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. ¿Qué ha implicado esa alianza? Esa alianza ha exigido una salida. ¿Salir de dónde? Salir de un lugar. Abraham, como dice en el libro del Génesis, residía en un territorio, Ur de los Caldeos, que era politeísta, adoraban muchos dioses. Entonces lo primero que tiene que hacer Abraham es cambiar su mentalidad, cambiar su chip y salir. Cuando sale de su tierra se desinstala y por lo tanto ahora tiene que adaptarse a una nueva manera de vivir. Y le dice Dios: yo te convertiré en padre de una multitud. De hecho, Abraham es el padre nuestro en la fe. Y pregunta: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor le dice: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y a través de ese signo, el Señor le muestra a Abraham que su promesa la va a cumplir. Porque las promesas que el Señor hace, las cumple. Entonces, hay que salir. Si pensamos en la Cuaresma como en un tiempo de conversión y en un tiempo de alianza, entonces entenderíamos que también nosotros como Abraham tenemos que salir, porque muchas veces y con facilidad nos apoltronamos, nos vamos acomodando, hay una zona de confort. Aquí estamos muy bien, y entonces nos cuesta el compromiso, nos cuesta contemplar a Cristo y entender el misterio de la cruz, nos cuesta entender nuestro discipulado, nos cuesta comprender lo que somos y lo que tenemos para donar nuestra vida. Esa alianza de amor con el Señor nos exige una salida. Pero además de la salida, nos exige un cambio de mentalidad. La conversión, una metanoia, significa precisamente una transformación interior, una transformación de la vida, mi manera de pensar, mi manera de hablar y mi manera de obrar, para poder ayudar en la transformación de las estructuras. Hay un dicho que dice: todos queremos cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y creo yo que ahí hay una razón de ser. Tendríamos que aprender a contemplar esa grandeza del amor de Dios para entender el misterio de su llamada y saber que si nos sumergimos en ese camino de la conversión, podemos establecer una alianza de amor con el Señor. ¿Entiende lo que significa la alianza? Una alianza de amor. Haz una alianza de amor con el Señor en esta Cuaresma. Renuncia a muchas cosas. Abre el corazón a ese amor divino y entiende que tu vida se puede convertir en un signo de amor, de fe y de esperanza. La segunda idea la encontramos en el Evangelio que hemos proclamado de San Lucas. En el Evangelio hoy hablamos de la transfiguración del Señor. Y esa transfiguración también la podríamos entender en nuestra vida ordinaria desde el misterio de la conversión. Me gusta mucho cuando Pedro, contemplando a Jesús ahí en el monte Tabor y viendo a Moisés y a Elías, puede exclamar: Señor, qué bueno es estar aquí.
Si quiere, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense lo interesante, Pedro se olvida de sí mismo, se olvida de sus compañeros, porque Pedro está extasiado, maravillado de lo que está viendo, de lo que está contemplando, y quiere estar al lado del Señor. Señor, qué bueno es estar aquí, en medio de esta hermosura, en donde aparece la ley y aparecen los profetas, y comprender ese misterio del amor con Jesús en medio, eso tiene que traer no solamente consigo la sorpresa, sino también la alegría y el entusiasmo de querer estar siempre al lado del Señor. Ahora pensémoslo nosotros desde nuestra propia realidad. Podríamos decirle al Señor, Señor, qué bueno es estar junto a ti. Señor, qué bueno es haber comenzado este itinerario de conversión. Señor, he renunciado a muchas cosas y no me arrepiento. Siento que es lo más maravilloso. Señor, qué bueno es hacer el bien. Señor, qué bueno es contemplar en el rostro de los pobres tu figura sufriente, tu rostro sufriente, y comprometernos con los más necesitados. Señor, qué bueno es ser solidarios. Señor, qué maravilloso es ser generosos y dar la vida. Señor, qué bueno es estar aquí. Y cuando vayas al templo, y cuando vayas a la celebración de la Eucaristía, y cuando vayas a visitar a Jesús sacramentado, puedas decirle, Señor, qué bueno es estar aquí. Señor, qué bueno es vivir unidos en la casa, superar las dificultades en el hogar, arreglar las diferencias con mis vecinos, reconciliarme con mi esposo o con mi esposa. Qué bueno es perdonarnos de corazón, qué bueno es ser misericordiosos y compasivos. Y la tercera idea también la encontramos en el Evangelio. Allí, en esa escena de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, delante de Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús se manifiesta y se revela en toda la profundidad de su amor a los discípulos, cuando sus vestidos se vuelven blancos de un color que ningún batanero en el mundo ha podido lograrlo, como preludio y anticipo de la resurrección, pues el Señor también nos regala algo maravilloso, y es que desde esa escena se escucha la voz de Dios que brota de entre las nubes. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Es muy linda esa expresión, escúchenlo. La pregunta es, ¿para qué tenemos que escuchar al Señor? Escucharle para hacer la voluntad de Dios, escucharle para amarle y seguirle, escucharle para parecernos más a Él, escucharle para encarnar su palabra y para vivirla y hacer que nuestra historia personal, familiar y comunitaria sea una historia de amor, una alianza de amor, como decíamos en la primera lectura del libro del Génesis. Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y después de oírse la voz se encontró Jesús solo, pero ellos guardaron silencio, los discípulos, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Seguramente estaban embotados, no habían comprendido lo que habían contemplado. Pero así es el misterio del amor de Dios. Así, queridos hermanos, que podríamos preguntarnos, ¿qué tanto escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tanto escuchas la voz de Jesucristo en el encuentro diario con Jesús, en la oración, en la intimidad de la meditación personal, en la lección divina, en la liturgia de las horas, en el canto, en la celebración de los sacramentos, en la visita a Jesús Eucaristía? ¿Escuchas la voz de Dios? Y cuando tú entras en relación con los demás, en tu manera de ser y de vivir, transmites a los otros lo que significa la presencia de Dios en tu vida, otros podrán decir de ti, oye, gracias porque estás dando testimonio de amor y porque sentimos que en tu corazón está Dios. Pues a Jesús hay que mostrarlo, hay que revelarlo en nuestro rostro y en nuestra manera de vivir. Por eso San Pablo dice reproducir en nuestra vida los mismos sentimientos de Jesús. Digámosle al Señor hoy, Señor, qué bueno es estar aquí. Gracias por este tiempo de Cuaresma en el que queremos vivir en profundidad este camino de conversión para morir en la cruz contigo y resucitar a una vida nueva. Que como la Santísima Virgen María, nuestro corazón
sea un corazón misericordioso y compasivo, capacitado para donar nuestra vida por los demás y para ser servidores y peregrinos de esperanza. Que el Señor les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.